buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, en el curso de física con el profesor Francisco, vamos a hacer un breve repaso que les va a servir de punto de inicio a sus ejercicios de la práctica que van a realizar el día de hoy. Vamos primero a recordar un poco el tema de las equivalencias. Recordemos que en los primeros temas de este curso se trabajó un poco referente a las equivalencias entre las unidades físicas. Comenzaremos con los múltiplos y submúltiplos del metro. Repito, es un breve repaso solamente para que tengamos claro algunos conceptos. Recordemos entonces, en el caso del metro tenemos múltiplos, que son las unidades mayores al metro, y tenemos los submúltiplos, que son las unidades menores que el metro. Esto es importante tenerlo claro para los ejercicios de transformación de unidades. Entonces, en el caso de los múltiplos tenemos que el kilómetro, el hectómetro y el decámetro son los múltiplos del metro. Y en el caso de los submúltiplos tenemos decímetro, centímetro y milímetro. Como dije antes, los submúltiplos del metro. Vamos a repasar también un poco acerca de las unidades fundamentales del tiempo. Recordemos que un año son 365 días, números redondos, que una hora son 60 minutos y que también son 3600 segundos y que un minuto equivale a 60 segundos. Repito, esto es importante tenerlo claro para la realización de los ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos con un pequeño ejemplo. Vamos a transformar 4 milésimas de kilómetro a metros. Entonces, lo primero que hacemos, por supuesto, tomamos el número acompañado de la unidad, que en este caso es 0,004 kilómetros, y vamos a hacer la transformación correspondiente a metros. Lo primero que hacemos es colocar la rayita de fracción. Observamos qué unidad me están entregando. La repito en la parte inferior de la raya de fracción, y en la parte superior voy a colocar la unidad que me están pidiendo, que en este caso son los metros. Recordemos, estamos haciendo la transformación de 0,004 kilómetros a metros. En este punto nos hacemos una pregunta: ¿cuál de las dos unidades es más grande? Correcto, la unidad más grande es el kilómetro. Por lo tanto, al kilómetro le vamos a agregar un 1. Luego nos hacemos otra pregunta: en un kilómetro, ¿cuántos metros hay? Correcto, 1000 metros. Por lo tanto, ese 1000 se lo vamos a colocar a los metros que tenemos en la parte superior de mi rayita de fracción. Luego, ¿qué vamos a hacer? Nos hacemos una pregunta: ¿qué unidad se repite? ¿Qué unidad tenemos allí que se ha repetido? Correcto, la unidad de kilómetros. Entonces, en este punto es importante que tengamos claro que al repetirse las unidades las vamos a cancelar, las vamos a tachar. Ahora bien, ¿qué unidad me está quedando? Como podemos observar, me está quedando el metro. Continuando con la transformación, colocamos el signo de igual, colocamos nuestra rayita de fracción, y ahora esa unidad metro, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio, es la unidad que me está quedando en este procedimiento, la voy a arrastrar a mi nueva rayita de fracción. Junto con ella vamos a llevar ahora también el 0,04 que me entregaron al inicio del ejercicio, y lo voy a multiplicar por el 1000 que teníamos hace un momento y que lo acabamos de colocar justo al lado de la unidad de metros. El 1 que divide, por supuesto, lo colocamos en la parte inferior de la rayita de fracción, y ahora procedemos a operar las operaciones, valga la redundancia, matemáticas que tenemos acá indicadas. Vamos a multiplicar 0,004 por 1000. Obviamente eso dividido entre 1 me arroja como resultado 4. ¿4 qué? 4 metros en este caso, que es la unidad que me pidieron al inicio del ejercicio. Vamos ahora a hacer un breve repaso de notación científica. Vamos con un ejemplo de la adición. Antes de iniciar, debemos recordar que la notación científica se identifica cuando el coeficiente que acompaña la potencia de 10 es un número entre 1 y 10. ¿Ok? Tengamos eso presente. Un número que debe estar entre 1 y 10. No puede ser menor que 1, no puede ser ni igual ni mayor que 10. Entonces tenemos un ejemplo acá donde vamos a hacer una resta: 2,8 por 10 a la menos 15 menos 4,77 por 10 a la menos 3.
Aquí lo primero que debemos observar es que los exponentes deben ser iguales para poder hacer esta resta. ¿Ok? Debemos igualar el menor al mayor o el mayor al menor. En este caso vamos a igualar el exponente menor al mayor. Fíjense, en este caso tenemos 2,8 por 10 a la menos 15 y vamos ahora a correr la coma. Si observamos con detenimiento, la coma ha sido corrida 2 lugares hacia la izquierda. Eso trae como consecuencia que el número pase de menos 15 en el exponente del 10 a menos 13 en el exponente del 10. Correr la coma a la izquierda dos espacios aumenta en 2 unidades el exponente. Aunque parezca contradictorio, estamos aumentando en el sentido de que mientras más pequeño es un número negativo, pues se supone es más cercano al cero y eso lo hace más grande. ¿Ok? Tengamos presente eso siempre. Bien, entonces una vez igualados los exponentes de las potencias de 10, pues ya tenemos esa condición cumplida y una vez igualado procedemos a la resta, que es una suma algebraica, por supuesto. Haciendo esta resta me arroja como resultado menos 4,742 por 10 a la menos 13. Fíjese que en este momento el resultado ya está en notación científica, puesto que después de restar hemos obtenido un número que se encuentra entre 1 y 10. El signo menos que tenemos acá, por supuesto, es un signo menos que es consecuencia de la resta. Pero eso no contradice para nada la condición de que sea un número expresado en notación científica. Vamos ahora con un ejemplo de división. Antes de iniciar, recordar que en estos ejercicios debemos tener claras las propiedades de las potencias. Potencia de potencia, multiplicación de potencias de igual base, división de potencias de igual base, potencia de potencia, como dije hace un momento. Eso debemos tenerlo claro. ¿Okay? Si hay dudas en ese particular, recomiendo hacer el repaso correspondiente. Entonces, para obtener el cociente de estas cantidades expresadas en notación científica, tomamos los coeficientes y los dividimos directamente. En este caso, dividir 5,4 entre 3,07 arroja un resultado de 1,758. ¿Ok? Ya este resultado me da un número que es menor que 10, es mayor que 1 y menor que 10, lo cual cumple con la condición de notación científica. Una vez divididos los coeficientes, vamos ahora con las potencias de 10, aplicando para ello las propiedades de las potencias. Si observamos bien, colocamos la misma base y restamos los exponentes, tomando en cuenta que al hacer la resta tenemos el signo menos de la resta y el signo menos del menos 13. Por esa razón tenemos a menos 13 encerrado en paréntesis. Al hacer esta operación, multiplicamos los signos y me queda como menos 15 más 13. Ese resultado sería menos 2. Una vez divididos los coeficientes y las potencias de 10, escribimos el resultado obtenido. Obsérvese que el coeficiente obtenido es un número entre 1 y 10, por lo tanto cumple la condición de notación científica. Ahora vamos con el tema de los vectores. Recordemos que hemos trabajado con análisis vectorial 1. Recordemos un poco el concepto. Un vector es un segmento orientado a las cantidades físicas vectoriales para quedar definidas, además de la cantidad expresada en números y la unidad que le define, requieren que se señale la dirección y el sentido. Para esto es necesario asociar a él un ángulo. Como podemos observar en la ilustración, tenemos una flecha. La magnitud es asociada normalmente con la longitud de esa flecha. La dirección y el sentido viene expresada por el ángulo que está asociado al vector. Observemos. Todo vector posee componentes rectangulares. Estas componentes son proyecciones del vector sobre los ejes del plano cartesiano, relacionadas con el seno y el coseno del ángulo asociado al vector. Estas componentes las vamos a identificar utilizando el subíndice X y Y, según sean horizontales o verticales.
Como podemos observar en la animación, tenemos la primera proyección del vector sobre el eje vertical, la cual vamos a llamar RY, tomando en cuenta que el vector en sí recibe el nombre de R. Entonces, ese vector proyectado sobre el eje vertical, es decir, RY, es igual a R, o sea, el módulo del vector multiplicado por el seno de θ, que en este caso es el ángulo asociado al vector. Si observamos nuevamente la animación, veremos ahora la proyección del vector sobre el eje horizontal. Esa componente tiene por nombre R sub x y la obtenemos al multiplicar el módulo de R por el coseno del ángulo. También es importante recordar tener a mano las funciones trigonométricas de ángulos notables, tal como te la muestro acá. Si no la tienes, detén el video y cópiala en tu cuaderno. Vamos ahora con un ejemplo. Si tenemos el vector R igual a 250 unidades y un ángulo θ de 37 grados hexadecimales, vamos a calcular las componentes rectangulares. Recordemos que para la componente vertical, R sub y es igual al módulo de R multiplicado por el seno del ángulo, y que la componente horizontal, o R sub x, es igual a R por el coseno del ángulo. Aquí tenemos un pequeño extracto de lo que son las funciones trigonométricas de ángulos notables. En este caso nos interesa el ángulo de 37 grados. En el caso de RY, pues por supuesto, multiplicamos el módulo de R, que ya sabemos es 250, por el seno de 37 grados. Ese producto. Ahora bien, en el caso de la componente horizontal R sub x, vamos a también multiplicar el módulo del vector, que es 250, por el coseno de 37 grados. Esto arroja como resultado que R sub y sea igual a 150 unidades y que R sub x sea igual a 200 unidades. Ya para cerrar este repaso vamos a también hablar un poco acerca del trabajo mecánico. Vamos a apoyarnos en el ejemplo que acabamos de realizar. Tenemos un vector F, le vamos a poner el nombre porque vamos a hablar de fuerza, que tiene un módulo de 250 newton y un ángulo de 37 grados. Vamos a calcular el trabajo realizado al desplazar el cuerpo o el bloque que vemos en la ilustración una distancia de 50 metros. Ya sabemos que para ejercer fuerza de manera horizontal y al mismo tiempo aplicar un desplazamiento, el producto de esa fuerza por ese desplazamiento me va a arrojar como resultado el trabajo realizado. En este caso, si vemos bien, el ángulo que tenemos asociado a esa fuerza es 37 grados y el módulo de la fuerza es 250 newton. Entonces, yo voy a multiplicar 250 newton por 4/5, que es el coseno de 37. Eso me va a arrojar como resultado una fuerza en X de 200 newton. Ahora pues aplicamos la fórmula de fuerza. No vaya a haber confusión, normalmente la fuerza se expresa con la letra W, que es un acrónimo de work, o sea, trabajo en inglés, pero también se puede representar por la letra T, como indica acá la ilustración. En todo caso, el producto de multiplicar la fuerza por la distancia es lo que me va a definir la magnitud del trabajo realizado. En este caso la fuerza en X, recordemos, estamos hablando de que esa fuerza debe ser horizontal o paralela al desplazamiento. No queda más que multiplicar ahora los 200 newton que acabamos de obtener de la descomposición anterior y multiplicarlo por los 50 metros del desplazamiento. Eso me va a arrojar un resultado de 10.000 joules. Recordemos que la unidad de fuerza es joule y se simboliza con la letra J. Bien, jóvenes, hasta aquí el repaso. Recomiendo mirar el video si es que tienes alguna duda. Recurrir a los enlaces de Chamilo para verificar las clases que ya se han dictado con anterioridad. Hemos culminado por ahora. Mil bendiciones. Mucha suerte en la realización de tu práctica.